Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios nos habla que es una delicia, ¿no? El conocer su palabra. Muchas personas piensan que la Biblia es simplemente un libro de lectura, un libro de leer, y muchas de las personas leen la Biblia rápidamente sin realmente descubrir y darse cuenta pues, de que en la palabra de Dios hay muchos tesoros escondidos, y los mayores tesoros que tiene son la ciencia, el conocimiento. Y dice la palabra de Dios que la ley del Señor es una delicia para los que la leen, para los que meditan en ella. Es una delicia también pues, los que cumplen la palabra de Dios, ¿no? Los que cumplen la ley. Las leyes siempre para el hombre son como algo temido, ¿no? Como algo de lo que apartarse y temer de ello, ¿no? De las leyes. Pero las leyes son para cumplirlas, ¿no? Y sobre todo las leyes del Señor. Si cumplimos las leyes del Señor, dice que es una delicia. Y es una delicia para nuestras vidas, el que podamos cumplir la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios será meditada de día y de noche, ¿no? Qué bueno es meditar en el Señor, ¿no? Qué bueno es que tengamos la meditación de la palabra que el Señor nos da, el consejo que Dios nos da, pues de día y de noche, ¿no? Porque vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que el hombre intenta por todos los medios conocer, saber qué es lo que ha de suceder o qué es lo que está sucediendo en su propia vida o en este mundo. Y la palabra de Dios es la que trae la respuesta, ¿no? Dios habla a su pueblo, Dios quiere transmitir lo que Dios quiere, pero también lo que está sucediendo, ¿no? Y es bueno meditar en la palabra de Dios, ¿no? Hay una comparación, ¿no? Y la comparación es de los que conocen la palabra de Dios y meditan en ella, y los que tan solamente leen la palabra de Dios, ¿no? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que darnos cuenta que necesitamos la palabra de Dios, ¿no? El aliento del Señor a nuestra vida. Y para ello, en su ley, en su palabra, en su meditación, es donde Dios nos revela realmente lo que ha de suceder, lo que ha de pasar. Y también pues, para darnos palabra, ¿no? Dice que la palabra de Dios es refrigerio, es alimento para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestros huesos. A veces viene sequía a nuestra vida, a veces viene angustia, viene una soledad, un desierto en nuestra vida que muchas veces le ponemos la excusa o el problema lo ponemos exterior, pensando de que es el exterior el problema, la situación, la crisis en estos tiempos tan peculiares, tan señalados, pero que realmente si nosotros estamos empapados del Señor es un afluente, ¿no? De agua, de alimento para nuestra vida, ¿no? Es vital para nosotros, es vital el que meditemos en la palabra de Dios. Leí un libro hace poco y ese libro hablaba de dos clases de cristianos, ¿no? Decía del cristiano que es como una liebre, ¿no? O el cristiano que es como una tortuga, ¿no? Como todos sabemos la fábula, ¿no? El cuento de la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? La liebre que iba rápido, corriendo, veloz, llegó rápido a su destino, y a veces nos pasa eso. A veces vamos por la vida demasiado rápido, nuestros trabajos, nuestros ministerios, nuestras obligaciones, incluso en el Señor mismo, a veces las hacemos sin meditar, sin consultar, sin preguntar primeramente pues, a la palabra de Dios, ¿no? Al consejo de Dios. Y bien, lo hacemos, pero muchas veces nos cansamos, nos fatigamos, nos afanamos, que es uno de los problemas de esta vida. El afán, la ansiedad es un síntoma de no meditar en el Señor, ¿no? De no confiar en Dios, de no saber que la ley de Dios es nuestra delicia, es nuestro deleite, ¿no? Dice la palabra de Dios que confía en Él y deleítate en Él, ¿no? Descansemos en el Señor, ¿no? Dice la parábola esta que la tortuga, ¿no? Iba despacio, llegó a la meta y sabía, ¿no? Todos los tiempos, todos los caminos, todos los lugares que estaba pisando, ¿no? Es bueno que nosotros sepamos qué tiempos estamos pasando, ¿no? Y meditar mucho en la palabra de Dios, ¿no? Los siervos de Dios que realmente fueron bendecidos fueron los que realmente pusieron su confianza en la palabra, los que meditaban. Los salmos, el salmista David era
era totalmente una persona que meditaba en la palabra, era adiestrado para la batalla, tenía dones, talentos, él sabía que venían de parte de Dios, pero él sabía que necesitaba instruirse en el Señor, ¿no? Alimentarse en la palabra de Dios, ¿no? Es necesario para los cristianos, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos en los que vivimos en un tiempo donde la palabra es abundante, donde, por ejemplo, aquí en España pues, no hay esas persecuciones, esas prohibiciones que antiguamente había, donde era muy difícil escuchar la palabra de Dios, incluso leerla, ¿no? Las Biblias apenas existían. Ahora hay una facilidad tremenda de poder escuchar, de poder leer, de poder tener un tiempo, pero ese tiempo tiene que ser de meditación, ¿no? Y de una comunión, ¿no? Porque meditar es pensar, es comunicar, es estar en un tiempo pues, de relación con el Señor, donde el Señor te habla, te ministra, te da ese alimento que realmente es el que necesitamos y es el tiempo que nosotros necesitamos, ¿no? Dice la palabra que en su ley medita de día y de noche. No nos olvidemos de meditar en la palabra de Dios, aunque estemos haciendo su obra, ¿no? Aunque pensemos que hacemos buenas obras, aunque pensemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, a veces se nos olvida, ¿no? El meditar mucho en las cosas de Dios. Se nos olvida mucho el pararnos, ¿no? Como dice la palabra, paraos en vuestros caminos y meditad por las viejas sendas y seguid por ellas, ¿no? Sigamos esas sendas, ¿no? Que son pues el pan, ¿no? El pan para nuestra alma, ¿no? Que es la palabra de Dios.